Bueno, la segunda regla de lectura de tienen los ésteres con respecto a otros que también pues pueden ser sustituyentes, ¿no? Entonces tenemos el grupo, el éster está por encima de aldehídos, de cetonas, de halógenos, está por encima de todo, ¿no? Porque es derivado de los ácidos carboxílicos y recordemos que los ácidos carboxílicos están por encima de cualquier otro, perdón, espérame un segundo que esta no es la diapositiva, están por encima de cualquier otro grupo. Entonces, asimismo, los ésteres tienen prioridad sobre grupos, alcoholes, cetonas, aldehídos y sobre los grupos nitrogenados también. Aunque todavía no hemos trabajado los grupos nitrogenados, sí es importante tener presente que estos ésteres están por... En estos casos, lo primero que hacen es numerar la cadena. En este caso, el carbono 1 siempre va a ser el carbono que está unido al grupo éster, ¿no? Es el que va a ser el carbono 1. Carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Aquí podemos ver que en el carbono 4 tenemos un sustituyente. Un sustituyente que en este caso es un grupo hidroxilo. Aquí está en el carbono 4, un grupo hidroxilo. Entonces, lo nombramos primero el sustituyente, perdón, en el carbono 3. Entonces decimos 3-hidroxi. Recuerden que este grupo cuando hace parte de un sustituyente es hidroxi. 3-hidroxi es 4 carbonos, entonces butanoato. Recordemos que los ésteres, la parte del ácido termina en ato. Entonces 3-hidroxibutanoato de metilo, ¿sí? De metilo. Recuerden que el que está después del oxígeno acá es el que nombramos con la terminación hilo. Entonces 3-hidroxibutanoato. Aquí tenemos de igual manera una cadena que corresponde a un éster. Aquí al final vemos la función éster y enumeramos a partir de ese carbono, ¿sí? Pongan atención y después toman el apunte porque así es más fácil para que entiendan. En el carbono 3 tenemos un sustituyente que es un grupo hidroxilo. En el carbono 4 tenemos otro sustituyente, ahí lo podemos ver. Esta línea significa que es un metil. Y en el carbono 6 tenemos un carbonilo de aldehído. Carbonilo de aldehído porque es carbono terminal. Cuando es de cetonas, en un carbono secundario. Entonces, fíjense que tenemos 3 sustituyentes. ¿Listo? En una cadena que tiene 6 carbonos por el lado del ácido y 2 carbonos después del oxígeno. Entonces, empezamos a nombrar los sustituyentes en orden alfabético. 3-hidroxi, 4-metil, 6-oxo. ¿Por qué oxo? Recordemos que los aldehídos, cuando son sustituyentes, se nombran como oxo. ¿Sí? 6-oxo, hexanoato. Hexanoato porque fíjense que son 6 carbonos. Entonces, hexanoato de etilo, porque acá solamente hay 2. Hexanoato, 6 carbonos de etilo. Aquí solamente tenemos 2 carbonos. Entonces, esa es la forma o la cuando tenemos sustituyentes, teniendo en cuenta que el carbono donde aparece el éster, donde va a estar el éster, es carbono principal y de ahí se van a derivar la numeración para los sustituyentes de los ésteres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, no entendí. Básicamente es lo mismo para todas las funciones. Fíjate que esta función es principal, ¿cierto? La función es. Entonces aquí enumeramos al primer carbono y lo
Pues numeramos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Tenemos 6 carbonos. Y nuestros sustituyentes, sustituyente 1, sustituyente 2, sustituyente 3. Tenemos 3 sustituyentes. Entonces, este que es el grupo H, recordemos que es hidroxi. Cuando es sustituyente se dice hidroxi. Aquí tenemos un metil, recuerden que cuando sale una linecita acá apenas es un metil. Y aquí tenemos un grupo carbonilo de aldehído, ¿sí? Y habíamos dicho que el aldehído cuando era sustituyente lo nombrábamos como oxo. Entonces, 3, en el carbono 3 tenemos un hidroxi, en el carbono 4 tenemos un metil, en el carbono 6 tenemos un oxo, porque así se nombran los aldehídos, oxo, y fíjate que son 6 carbonos que tiene la molécula, por eso se llama hexanoato. Hexanoato de hexanoato de etil. Hexanoato de etil. Entonces es lo mismo. Primero van nombrando sustituyentes y luego sí la función principal, que en este caso es la función éster. Ahora sí. Sí, sí, ya es que me confundí porque como está nombrado como, se ve como por partes, me confundí, pero ya. Ok, vale. Entonces tomamos el apunte y ya continuamos con la tercera regla. Continuamos con la tercera regla de la nomenclatura de los ésteres. Aquí, aquí no. Positiva. Ya, aquí un poquitico para que se vea mejor. Listo. Vamos entonces con la regla número 3. Les decía que, bueno, los ésteres están por debajo de los ácidos carboxílicos y de los anhídridos, ¿sí? De los ácidos carboxílicos y de los anhídridos. Cuando un éster es sustituyente, se como alcoxicarbo, cuando es un sustituyente. Cuando los ésteres son sustituyentes, cuando hay un ácido, una función ácido, o cuando hay una función anhídrido, ¿sí? Cuando hay un ácido o cuando hay un anhídrido. En este caso tenemos dos ejemplos de ácidos carboxílicos. Entonces, fíjense que esta función es la función carboxilo, el grupo carboxilo de los ácidos, y aquí tenemos de este lado un éster, ¿sí? Este es ácido y aquí un éster. Entonces, debido a los ésteres son sustituyentes cuando hay una carbono 1, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y luego tenemos éster como tal. Entonces, en este caso, fíjense que va primero la palabra ácido, ¿cierto? Ácido en el carbono tenemos metox. Al lado del oxígeno tenemos un solo carbono, entonces se llama ya indicando que es un éster. Ácido 5-metoxicarbonil pentanoico. Son 5 los del ácido. Metoxicarbonil pentanoico. ¿Listo? Aquí tenemos otra estructura, fíjense, tenemos
el ácido carboxílico, tenemos un éster en el carbono 4, tenemos un bromo en el carbono 5, un éster en el carbono 4, un bromo en el carbono 5. Entonces lo mismo, enumeramos la cadena a partir de el carboxilo del ácido y se llama ácido en orden alfabético 5-bromo 4-etoxi. ¿Por qué etoxi? Fíjense que acá tenemos 2 carbonos, entonces es etoxil 4-etoxicarbutanoico. ¿Listo? Esa es la forma de nombrar los ésteres cuando son sustituyentes. Es decir, si hacen parte de una cadena que tenga un ácido carboxílico o un anhídrido, que son funciones principales. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, así el éster no sea principal, toca igualmente poner el ácido, ¿sí? Es un éster, no lleva la palabra ácido. Si es el principal, va a la palabra ácido. Toman el apunte, por favor. ¿Hay alguien aquí con vida? Carboxilato Ok. de... Entonces les decía que en los ésteres cíclicos cambiábamos la terminación oato que utilizábamos en los ésteres de cadena abierta por carboxilato, ¿sí? Al final del ciclo, al final del nombre del ciclo, le colocamos la terminación carboxilato. Les explicaba entonces que en este primer caso tenemos el benceno, que es una molécula aromática, es un éster aromático. Entonces, aquí podemos ver que lo primero que se nombra es el anillo, en este caso el benceno. Luego va carboxilato D para indicar que tenemos un enlace tipo éster. Y finalmente, la palabra metilo porque tenemos un solo carbono, ¿cierto? El grupo alquilo de un solo carbono después del oxígeno. Entonces se llama benceno carboxilato de metilo. En este caso tenemos un ciclo hexano, no es un benceno porque no tiene los 3 enlaces dobles. En el carbono 1 pues va a estar la función éster y enumeramos la cadena de tal forma que nos queden los números más pequeños posibles para las sustituciones. En el carbono 3 entonces tenemos un metil y en el carbono 4 un bromo. Los nombramos en orden alfabético. Entonces 4 bromo, 3 metil,
¿cierto? 4-bromo, 3-metil, ciclohexano, ¿cierto? Primero todo lo que tiene que ver con el ciclo. Ciclohexano carboxilato de etilo. ¿Por qué de etilo? Porque acá el que tenemos acompañando al oxígeno es un etil, ¿cierto? Es de 2 carbonos. Entonces, por eso, 4-bromo, 3-metil, ciclohexano, carboxilato de etilo. Fíjense que, pues, entre más sustituyentes tenga la estructura, más largo va a ser el nombre, porque tenemos que, pues, tener presente a todos y cada uno de los sustituyentes. ¿Alguna pregunta sobre esta cuarta regla de nomenclatura? Solo funciona para ciclos, para ésteres cíclicos. Listo, entonces toman el apunte, ya continuamos. Vamos ahora con las propiedades físicas de los ésteres. Los ésteres son compuestos muy importantes. Resulta que se ha comprobado que las sustancias que le dan aroma a las frutas, a las flores, son justamente ésteres. Ya se han podido sintetizar varios en los laboratorios y por eso tenemos nosotros las esencias que se utilizan, por ejemplo, en repostería, que se utilizan para la parte de perfumería, tienen mucho que ver con estos ésteres, ya que ellos producen ese olor que tienen las frutas y las verduras. Digo, las flores, perdón, las frutas y las flores. Entonces, dentro de los ésteres es importante pues tener presente que los más sencillos son líquidos y que son líquidos volátiles. Por eso se percibe el aroma, porque ellos se volatilizan y entonces al pasar al estado de vapor, pues es muy fácil percibir el aroma que estos tienen. Son incoloros, la mayoría de ellos, y tienen un olor agradable, ¿sí? El olor que podemos percibir de las frutas y de las flores. Los puntos de ebullición de los ésteres son más bajos que los alcoholes y que el ácido que provienen. Básicamente, ¿por qué? Porque los ésteres no tienen puente de hidrógeno. Y recuerden que en los ésteres el hidrógeno es intercambiado por una cadena carbonada. Entonces, al tener esta cadena carbonada y no un grupo hidroxilo, los puntos de ebullición son menores a los de los alcoholes y a los de los ácidos carboxílicos que, pues, de los cuales ellos provienen. Son buenos para disolver sustancias orgánicas, teniendo en cuenta que la mayoría son no polares, ¿sí? Son no polares y tienen una densidad menor a la del agua, como el aceite, que tiene una densidad menor que la del agua. Entonces, generalmente vamos a encontrar que son sustancias que flotan en el agua. En cuanto a las gráficas que podemos ver allí, por un lado, pues está el hecho de que sean incoloros, la otra representación que hacen parte de o sea, la sustancia que le da el aroma a ciertos alimentos y también aparecen unos jabones. ¿Por qué? Porque pues se utiliza el aroma de los ésteres para ellos y además porque dentro de las reacciones de los ésteres hay una que se llama saponificación y produce jabones. ¿Sí? A partir de la saponificación de un éster se produce un jabón. Y básicamente dentro de los ésteres son los ésteres grandes, que son los que dan lugar a la formación de la glicerina. Ahorita pues ya cuando veamos las reacciones vamos a darnos cuenta de cómo es este proceso para la formación de los jabones. Entonces tomamos el apunte por favor de las propiedades más importantes que tienen los ésteres y ya pasamos a las reacciones químicas. Que estos compuestos presentan. Cuando hablamos de las propiedades químicas nos referimos a cómo reaccionan este tipo de compuestos.
La primera de ellas es una hidrólisis. Recordemos que hidrólisis implica agregar agua, ¿cierto? Y también genera un rompimiento, ¿sí? Cuando yo hablo de hidrólisis es romper utilizando agua, romper una molécula utilizando agua. Recordemos que los ésteres se forman cuando utilizamos alcoholes y ácidos carboxílicos, los calentamos y estos se unen eliminando agua. La hidrólisis es el proceso contrario. Entonces utilizamos agua en medio ¿Se le ácido y cortó el audio a la profe? ¿No me están escuchando? Ay, Está cortando un poco, profe. Ok. Un segundo. ¿Me están escuchando, chicos? No, profe, no se le escucha. Espérenme un segundo. Ok, continuamos. Entonces, les decía que la hidrólisis es el proceso contrario a la esterificación, que es donde se forman los ésteres. En la esterificación, utilizamos un ácido y un alcohol para formar un éster. En la hidrólisis, tenemos un medio ácido y tenemos calor también, y utilizamos el agua para romper la molécula y volver a obtener el alcohol y el ácido del cual proviene el éster. Entonces, hay dos formas de hacer hidrólisis, a partir de un ácido o a partir de una base, ¿sí? Con cualquiera de las dos podemos hacer hidrólisis. Entonces, miremos, aquí tenemos los ejemplos. En el primer caso tenemos el etanoato de metilo, y vamos a agregarle la molécula de agua. ¿Cómo se agrega esa molécula de agua? Asimismo, ¿cómo se saca el agua del ácido y el alcohol cuando se hace la esterificación? Entonces, a ver, acá, por ejemplo, ingresaría, el agua se separa, ¿no? En OH y también, pues, obviamente el otro hidrógeno, ¿no? HOH tenemos de esta manera, se separan dos iones. Entonces, el ion hidroxilo viene aquí a unirse con el carbono y sale el OCH3. Y el otro hidrógeno, el hidrógeno que queda del otro lado, entonces se va a unir aquí a este oxígeno, formando el alcohol correspondiente. Entonces, el grupo hidroxilo entra al carbono y me genera el ácido carboxílico, y el hidrógeno pasa con este oxígeno y me completa el alcohol. Entonces, es una separación, es un rompimiento del éster utilizando agua. Por eso se llama hidrólisis. En el caso de las bases, la base no ingresa como OH, sino en este caso ingresa el oxígeno e ingresa el hidrógeno. Es decir, aquí hay una separación. Generalmente esta base está complementada con un metal y lo que hace es formar una sal. Entonces, el hidrógeno que tenemos aquí se va a unir a este hidroxilo, a este oxígeno, perdón, y nos forma el alcohol. Y el oxígeno, a su vez, va acá, al carbono. Y queda un enlace libre que generalmente va a ser utilizado por el metal de la base, solo que aquí hay un ion.
Entonces queda un enlace para que se pueda unir generalmente a un metal de la base. Entonces forma el alcohol y una especie de éster que realmente va a dar lugar a una sal. Mientras que acá tenemos un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces, esa es la reacción de hidrólisis de ésteres. Vuelvo y repito, si la hidrólisis es ácida, nos forma el ácido carboxílico y el alcohol. Si la hidrólisis es básica, nos forma un ion para una sal y el alcohol correspondiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Los punticos son los electrones que tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones, aquí uno compartido 7 y uno que le queda acá para un enlace 8. A eso se refiere los punticos, los electrones que tiene el átomo de oxígeno. Ok. Bueno, lo último que dije de la hidrólisis ácida es que la hidrólisis ácida forma un ácido y un alcohol, mientras que la hidrólisis básica nos forma un ion, que es para una sal, y también el alcohol correspondiente. Eso fue lo último que dije, Marta. Listo, chicos, entonces por hoy quedamos hasta aquí y continuamos en la próxima clase con las demás reacciones de los ésteres. Bueno, que tengan excelente resto de tarde y que Dios los bendiga. Chao, chicos. Una pregunta, qué pena. Dime. El taller ese que pusiste en Classroom, lo hacemos en esa